Yo creo que si una palabra sería el viaje, ¿no? O sea, lo contamos siempre como el travel, ¿no? Travel matters, pues lo contamos así como en inglés en las conferencias. Y es que tiene que ver con esta cosa de entender que una ascensión a una ermita puede ser un viaje, no tiene que ser algo directo, sino que puede ser un viaje en el que uno puede como perderse, ¿no? A lo largo del camino. Las bases realmente no decían mucho, ¿no? Realmente había una cuestión puramente funcional, ¿no? Resolver el acceso a una ermita, ¿no? De una manera, por supuesto, atendiendo a la normativa, accesibilidad y demás. Pero claro, cuando uno se acerca al lugar, empieza a ver que seguramente lo menos importante es resolver de una manera accesible, es muy importante, pero que seguramente no sea uno de los únicos factores que tenga que explotar el proyecto. Uno de ellos podría ser no solo el acceso, sino, por ejemplo, el disfrute de las vistas. De repente llegas allí al lugar y te sientes abrumado porque estás en un sitio idílico, en un valle, al norte de la provincia de Castellón, con unas vistas increíbles. De hecho, el día que fuimos, recuerdo que había hasta un miembro de bomberos forestales que utilizaba la ermita para controlar los incendios del valle, ¿no? Con lo cual, al final, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Con la excusa de tener que resolver un problema, que es acceder de una manera accesible a la ermita, aprovechas para generar otro segundo camino, mucho más holístico, que te permite no solo disfrutar del valle, sino también acceder a un lugar que hasta ese momento no se utilizaba para nada, ¿no? Claro, sí. Se trataba de generar una experiencia que fuera cambiante, ¿no? Que no siempre tuvieras que empezar y terminar por el mismo punto, sino que uno, durante el trayecto, esto era una espiral en la que se comunicaban y se cruzaban caminos, de alguna forma en la que lo más interesante pues seguramente no era llegar a la ermita, que también, sino perderse, ¿no? Perderse por el camino. Yo creo que ahí lo que tiene como el rigor geométrico, ¿no? Que tiene el dibujo, me parece fundamental para resolver ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay como un levantamiento topográfico preciso, un entendimiento, ¿no? Una puesta en 3D de todo ese topográfico y luego lo que con herramientas, lo que vamos es como recortando talud donde nos interesa, aportando tierra donde nos interesa, ¿no? Y corrigiendo la naturaleza de la loma, ¿no? Para hacerla nuestra y resolver todas las características técnicas. Para nosotros es muy similar a una calzada romana, ¿no? Nos importa que la mano del arquitecto en este entorno natural del que estamos hablando pase muy desapercibida, es decir, que al final todo se confunda y parezca como que ha estado ahí toda la vida, ¿no? Como este camino que a base de caminar, ¿no? se come la hierba, ¿no? Y uno entiende, pues lo que hacía la baldosa era sustituirlo y simplemente darle un soporte técnico para hacerlo accesible. Pero la voluntad era, desde luego, de pasar muy desapercibidos. Bueno, la baldosa es una casi innovación técnica, diría, ¿no? Porque no siquiera no es una baldosa de suelo, sino que es una tabica, ¿no? Realmente que se utiliza para escaleras y realmente se utilizó como de una manera bastante creativa e innovadora para tapizar el suelo. Lo bueno de esta baldosa, lo que permitía es que tiene como un formato perfecto. Primero que es un formato pequeño, entonces en una geometría compleja, como es una superficie alabeada que tiene que ir resolviendo una doble cobertura para ir ascendiendo de forma accesible a través de una loma, ese formato pequeño te permite como una gran deformación, ¿no? Cosa que en un gran formato no hubiésemos podido. Y lo segundo, y creo que también me parece que es curioso, es que nos permite, o sea, tenía también ese color perfecto que a nosotros nos daba, que era como esta cosa de la arcilla, del barro, que era como el color que mejor se confundía con el terreno, ¿no? Que era lo que se buscaba en ese momento, ¿no? Ahora ya ha empezado a aparecer el césped y el camino se ve más, pero el momento en que dejamos la obra había momentos, ¿no? Como de incidencia del sol, que prácticamente, digo barro, no es barro, ¿no? Pero que ese concepto de cerámica tierra, ¿no? se confundía con la tierra, algo, ¿no? que viene de lo natural, de Sí. la tierra. Sí. El gres porcelánico está muy orientado, ¿no? A un espacio doméstico, y cuando saltas al espacio público, difícil de verdad encontrar piezas que resuelvan, ¿no? O que cumplan características y que además aporten como cierto, ¿no? Interés al espacio público. O sea, a ver, es un poco la pequeña crítica que hacíamos. Yo entiendo que está habiendo una evolución muy poco a poco desde una cerámica que históricamente o tradicionalmente se ha podido orientar más a espacio doméstico, de interiorismo, y gracias a estos proyectos también se está descubriendo el gran potencial que tiene la cerámica para el espacio público. Fíjate que es curioso que el uso que hemos hecho nosotros de la cerámica en nuestros 3 proyectos construidos del CRU, básicamente es como pervirtiendo el uso inicial de la cerámica. Coger una pieza que se utiliza para una escalera y darle como la vuelta 90 grados, volcarla y utilizarla como pavimento.
reconozco que es una manera ingeniosa que hemos utilizado de utilizar la cerámica en cada momento, pero que también nos gustaría que dejara la puerta abierta a plantear como ¿no? una reflexión interna. Yo creo que ahí como necesita, ¿no? como nutrirse como un poco de más de las necesidades de los arquitectos, ¿no? Sí. La industria, para dar salida como a nuevos productos que respondan mejor a las solicitaciones del espacio público, ¿no? Sí. Lo que intenta el proyecto es como controlar económicamente muy bien el presupuesto, entonces elige una pieza, lo que hace es usarla de la forma más inteligente para los diferentes usos, ¿no? Es más un tema de disposición de la pieza que de, ¿no? como de características intrínsecas del propio espacio, ¿no? O sea, la propia pieza colocada de diferentes formas permite identificar diferentes espacios, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso que con... Sí, ¿no? Hay como dos disposiciones principales, ¿no? Cuando quiere ser camino, busca como la manera más longitudinal de resolver el camino con piezas, ¿no? que te acompañan. Cuando quiere ser zona estancial se reconoce enseguida porque hay una disposición radial, ¿no? hacia el centro, ¿no? Con lo cual está dando como el indicio de que es un espacio estancial, ¿no? de descanso. Yo creo que es muy importante que la arquitectura sea soporte de lo que pueda pasar en un futuro. Tampoco hace falta colocarle demasiadas cosas, ¿no? Pero es cierto que uno entiende, y más sin los pinos que comentábamos al principio, ¿no? que lo que necesita cuando llega arriba es pues, tener una pequeña fuente en la que refrescarse, ¿no? Un par de bancos en los que sentarte y una iluminación, ¿no? Todo eso como muy controlado con un nuevo material que al final le dé coherencia al conjunto, y con eso pensamos que es suficiente. Sí que había una pasarela proyectada, simplemente que la viabilidad y los tiempos para ejecutar esa pasarela no acompañaban. Lo bueno como de esta pasarela es que exactamente con los mismos kilos de acero y con el mismo presupuesto hicimos un cambio a nuestro criterio a mejor, ¿no? Nosotros ganamos mucho en el proyecto porque pasamos de tener una pasarela que simplemente volaba un camino a tener un gran mirador hacia el valle, que creo que ha ganado muchísimo en ello. Digamos que con los mismos ingredientes conseguimos una nueva percepción del proyecto, ¿no? Algo que ya no existía, ¿no? El proyecto antes terminaba en una plataforma que estaba vinculada a la ermita. De repente uno puede caminar con un puente muy ligero, ¿no? Por encima de otro camino que pasa por debajo, y a la altura de las copas de los árboles tener otra perspectiva, ¿no? Del paisaje, pero también de la propia plaza, ¿no? Eso es lo que aporta esa nueva pasarela. Lo que está demostrando el CRU es que empiezan a difundirse y a hacerse públicos espacios públicos de mucha calidad resueltos con cerámica, ¿no? Que la protagoniza la cerámica, gracias al CRU y un poco también toda esta promoción cerámica que está haciendo Diputación. Esto está haciendo que empiecen no solo los reconocimientos, sino que los medios nacionales e internacionales se están haciendo eco de ello, ¿no? Con lo cual, para mí lo que tiene que servir estos proyectos como de acicate para hacer una apuesta decidida del mundo de la cerámica por el espacio público. Atendiendo a lo que decimos, ¿no? Pues desde grandes soportes que pueden resolver como un espacio público con las mínimas baldosas posible y con las solicitaciones que, por ejemplo, hablábamos antes de Vinarós, de espesorados, pero que tengan como muchas posibilidades técnicas y estéticas, hasta piezas que no sean, pues bueno, un poco lo que nos está pasando con la obra de Canet, ¿no? Que al final deja de ser una pieza doméstica que le damos como un uso nuevo, ¿no? Sino que a lo mejor pudiéramos como generar nuevas baldosas que están como pensadas para espacio público y que nos den como mucha variedad, ¿no? Que al final hemos tenido que encontrar una muy concreta que ha sido la que hemos como pervertido el sistema para adaptarlo a lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Sí, yo creo que también que es algo que está, ¿no? incipiente, que está empezando como a asentarse, como a tener su recorrido, a ser reconocido, ¿no? Que es lo que decía Luis, ¿no? La forma del éxito del CRU para nosotros es la capacidad de desarrollar plazas todos los años, pero que luego además son difundidas, premiadas, ¿no? Están en el candelero, eso genera como cierto ruido alrededor y de alguna forma como no invitará a terceros a usar ese material. Desde luego lo que necesita la industria también es como empezar a sacar piezas, lo comentábamos antes, es que extruida solo hay una, ¿no? Que es la que hemos elegido. Entonces necesitamos que haya también como un salto, ¿no? Decidido también de la industria, que vea que hay un nicho de mercado real de lo doméstico a lo público, creo yo. Nosotros que hemos sido siempre concurseros, ¿no? Y no siempre has tenido el currículum para poder participar, nos parece como en realidad lo mejor, ¿no? Lo más transversal al final, conseguir que a veces asociamos la solvencia como a calidad o a que saben hacer mejor las cosas. Yo creo que en el caso de la arquitectura no siempre es así, que uno solamente tiene como que sentarse como a entender y escuchar lo que tiene que decir el espacio público para dar una respuesta.
Bueno, en ese sentido yo tengo que apuntar, prácticamente desde el COVID aquí, cada vez hay menos concursos de ideas. Sí que es cierto que hay licitaciones, pero prácticamente no hay concursos de ideas. Concursos de ideas entendido como concursos abiertos, sin solvencia previa, en la que el único criterio para adjudicar es el mejor proyecto. En ese sentido, es de agradecer como que el CRU todavía sigue siendo esa puerta abierta para jóvenes estudios, pero sobre todo porque cada vez hay menos en ese sentido para los jóvenes arquitectos y bueno, nuestro es el caso de que, por ejemplo, empezar con el CRU luego ha servido para poder tener la solvencia necesaria para otras cosas más grandes. Ahora estamos con proyectos bastante más grandes con el Ayuntamiento de Alicante y de Torrevieja y parte de la solvencia que en su día mostramos nos fue la del CRU, con lo cual bueno, ha sido un poco la puerta abierta para luego conseguir cosas más grandes.